Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta vez, sí, este seminario que bajo el título de la construcción discursiva de los antagonismos sociales va a impartir el profesor Ernesto Laclau. Antes de introducirlo y por el contratiempo que tuvimos ayer, pues les informaré que el plan del seminario queda de la siguiente manera. Hoy se ofrecerá una primera ponencia, una primera conferencia, que será seguida de una discusión, todo lo extensa que vosotros queráis. Y mañana comenzaremos de nuevo a las 6 y se realizarán dos conferencias seguidas de una discusión final entre todos los asistentes. Bien, lo cierto es que este centro, que siempre ha tenido una vocación fundamental y nunca ocultada por abordar todos aquellos problemas que incumbían a la construcción política de la sociedad, de la cultura y del arte contemporáneo, que al fin de cuentas es nuestra principal preocupación. Pues esta preocupación y este discurso sostenido en el tiempo sobre la política, pues tiene naturalmente en este seminario uno de sus puntos álgidos y más importantes, con la presencia del profesor Laclau, una de las figuras fundamentales dentro de lo que se ha dado en llamar el posmarxismo. Es profesor en la Universidad de Essex, en la Cátedra de Teoría Política y en la Universidad de Búfalo. Y entre sus libros fundamentales, como todos sabéis, pues se encuentran Emancipación y Diferencia, su exitoso Hegemonía y Estrategia Socialista, escrito junto con su mujer Chantal Mouffe, y La Razón Populista, su último trabajo en el que arremete de una manera bastante valiente, no violenta, valiente, contra figuras también gigantescas dentro del pensamiento político actual, como son Tony Negri y Michael Hart por un lado, Slavoj Žižek por otro. Con un fondo de contraste formado por referentes como Gramsci, como Derrida o como Jacques Lacan, el profesor Laclau ha construido un discurso que da sin lugar a dudas un paso más allá del marxismo, en tanto en cuanto no comparte y niega la concepción de que la lucha de clases ocupa una posición nuclear dentro del discurso histórico, y propone, como un modo de llevar a efecto ese paso más adelante del marxismo, la idea de la democracia radical, con la cual nos identificamos tanto y que se basa en la idea del pluralismo agonal que tanto éxito ha tenido entre el pensamiento político contemporáneo. Una idea esta, la del pluralismo agonal, que se basa en la convivencia de todos los antagonismos y en el supuesto y en la creencia de que cualquier tipo de antagonismo puede convivir. El antagonismo define lo político. Podríamos decir, a raíz de leer cualquiera de los trabajos del profesor Laclau. Y esta definición de lo político a través del antagonismo nos da lugar a la idea de la convivencia, entendida siempre como una puesta en cuestión de las reglas del juego de las cuales se parte. La idea del antagonismo, sobre la que vertebrará el profesor Laclau este seminario, intenta crear un frente de oposición firme y eficaz a nociones tales como el neoliberalismo y la globalización, basada en el unilateralismo norteamericano. La democracia radical es el garante de la preservación y multiplicación de los antagonismos que aquí se pretenden defender, y parte como una forma de resistencia a esos marcos de consenso predeterminados que impiden la proliferación de ideas contrapuestas pero perfectamente llamadas a convivir. El antagonismo, podríamos decir, a modo de conclusión de esta pequeña introducción, que no pretende sino un poco crear un difuso marco que el profesor Laclau se encargará de rellenar con sus brillantes ideas. El antagonismo es una forma de luchar contra la apatía política que estamos viviendo hoy en día,
derivada del pensamiento único, y es una forma de activar la creatividad política para la cual, según él, todavía queda margen. Este margen para la creatividad política, habida cuenta de lo que sucede hoy, cada día, podría parecer una especie de utopismo, de idealismo, pero precisamente ahí está el riesgo y la osadía de este discurso político basado en el antagonismo, que todavía es posible la reactivación política y todavía es posible la creación de frentes antagónicos de resistencia a ese unilateralismo que prepondera hoy en día. Así que, sin más, yo quiero darle paso al profesor Laclau agradeciéndole enormemente su presencia aquí, que con la misma haya apoyado este proyecto y reiterarle el honor que para nosotros supone tenerle en esta mesa. Muchas gracias, Pedro. Lo que yo voy a intentar hacer en la reunión de hoy es presentar la categoría de discurso que es central en nuestro análisis en sus distintas implicaciones teóricas. Voy de todos modos a comenzar hablando hoy también de la categoría de antagonismo a la que Pedro ha hecho referencia, y en las sesiones de mañana vamos a discutir las nociones de nominación y también la noción de heterogeneidad. Permítanme comenzar diciendo que la historia intelectual del siglo XX comenzó con tres ilusiones de inmediatez, es decir, de acceso inmediato a las cosas. Y esas tres ilusiones de inmediatez fueron el referente, el fenómeno y el signo. Y las tres estuvieron a la base de las tres grandes corrientes intelectuales, filosóficas del siglo XX, que fueron la filosofía analítica, la fenomenología y el estructuralismo. Ahora, si ustedes consideran esas tres tradiciones intelectuales, ustedes verán que sus historias son sustancialmente similares. En cierto momento, la ilusión del acceso inmediato a las cosas se disuelve y, de una u otra manera, las tres corrientes intelectuales tienen que pasar a una forma u otra de mediación discursiva. Eso es lo que ocurre en la filosofía analítica con la transición desde el atomismo lógico inicial de Bertrand Russell a la obra de Wittgenstein. Wittgenstein en su segundo periodo comienza a poner en cuestión lo que habían sido las bases teóricas de su planteamiento original en el Tractatus. Es decir, comienza a cuestionar que haya algo así como una relación directa entre las palabras y las cosas. Es lo que ocurre también en la fenomenología con la obra de Heidegger, en la cual, con la analítica existencial de Heidegger, en la cual se ponen en cuestión ese lema famoso de Husserl, que era a las cosas mismas. Y es lo que ocurre después también en el estructuralismo, con la transición a lo que se ha llamado el postestructuralismo, es decir, la puesta radical en cuestión de la relación entre significante y significado. Bueno, si yo tuviera que contarles toda esta historia en las tres tradiciones, probablemente estaría en Murcia todavía el año próximo. De modo que voy a optar por algo más sencillo en estas presentaciones, que es plantearles la
tercera tradición, es decir, cómo esta transición a la cual me acabo de referirme se da en la tradición estructuralista. Y para esto voy a digamos, presentarles sucesivamente tres modelos. El primero es el modelo del estructuralismo primero, que está ligado fundamentalmente a la obra de Ferdinand de Saussure. El segundo es el segundo modelo estructuralista, el estructuralismo más acabado, que ustedes lo encuentran en las escuelas de Copenhague y de Praga, especialmente la de Copenhague. Y el tercero es la transición hacia el postestructuralismo. Y a partir de allí voy a pasar a referirme a la forma en que esta transición se produce en el análisis político. Porque el planteo que les voy a hacer es que dentro de la transición del marxismo al postmarxismo hay una línea comparable a lo que vamos a discutir en términos de modelos teóricos. Es decir, que voy a empezar planteándoles los tres modelos fundamentales. El de modelo de Saussure, el modelo de las escuelas de Praga y de Copenhague, y finalmente la transición al postestructuralismo, como ustedes la encuentran en la obra de Barthes, en la obra de Derrida, en la obra de Lacan. ¿Cuáles eran las características fundamentales del primer estructuralismo, del estructuralismo saussuriano? Yo creo que el estructuralismo saussuriano se organizaba en torno a tres distinciones fundamentales y a dos principios. Probablemente la mayor parte de ustedes conozcan estas distinciones, pero para estar seguro que todo el mundo sigue el argumento, voy a presentar mi explicación. La primera distinción es la distinción entre significante y significado. La segunda es la distinción entre habla y lengua. Y la tercera es la distinción entre paradigma y sintagma. Básicamente, tengo que usar esto. Básicamente, las distinciones eran las siguientes. Tenemos la distinción entre significante y significado. Es decir, el significante es una sucesión de sonidos y el significado es un concepto que corresponde a esos sonidos. Si yo digo, por ejemplo, la sucesión de sonidos VACA, a ellos corresponden al nivel del significado un concepto que es el concepto de vaca. Después tenemos una segunda distinción, que es la distinción entre lengua y habla. Por ejemplo, la lengua es el tesoro de todos los sonidos, de todos los signos que existen en la mente del hablante. Eso es la lengua, lo que Saussure llamaba langue. Y después tienen ustedes lo que él llamaba parole, es decir, el habla, se ha traducido al español, que es el uso que el hablante hace en un momento dado de ese tesoro lingüístico. Es decir, aquí tienen ustedes lengua y habla. Y después
tienen ustedes una tercera distinción que es muy importante para el análisis discursivo, que es la distinción entre sintagma y paradigma. La palabra paradigma no era utilizada por Saussure, él hablaba de la dimensión asociativa, pero en la lingüística moderna se usa la palabra paradigma. ¿Cuáles eran las distinciones? Eran estas distinciones. Por ejemplo, si yo digo una copa de leche, este es un sintagma, es decir, que hay una relación de asociación, de combinación entre los distintos términos. Es decir, yo no puedo decir copa una, leche de. Eso es un sintagma. De otro lado, yo puedo reemplazar en lugar de copa, por ejemplo, por botella, por pinta, etc. Y estas relaciones de sustitución es lo que se llama un paradigma. Esto es importante ya para el análisis político en cierta medida, porque evidentemente nosotros tenemos varias formas de articulación discursiva. Por ejemplo, en el año 1945, Perón en Argentina dijo que la opción de la Argentina era entre Braden, el embajador norteamericano, o Perón. O sea que había solo dos posiciones sintagmáticas y el conjunto de las otras posiciones discursivas se articulaban paradigmáticamente en relaciones de sustitución alrededor de estos dos ejes. Si ustedes tienen un discurso, por el contrario, que es más bien de carácter institucionalista, entonces se multiplican las posiciones sintagmáticas y los elementos que habían aparecido paradigmáticamente relacionados en términos de sustituciones tienden a reinscribirse en posiciones sintagmáticas distintas. Podemos decir que un discurso populista es siempre un discurso que insiste en la dimensión paradigmática del lenguaje, con lo cual las posiciones sintagmáticas son pocas, mientras que un discurso institucionalista, al contrario, tiende a multiplicar los puntos institucionales de anclaje. Bien, estas son las tres distinciones fundamentales en las que la lingüística estructural se funda. Aparte de estas distinciones, hay dos principios que son fundamentales en la lingüística estructural de nuestro primer modelo. Estas dos distinciones son estos dos principios son el primero, que en el lenguaje solamente hay diferencias y no términos positivos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un lenguaje, la forma en que las identidades dentro del lenguaje se constituyen es a través de sus relaciones diferenciales. Por ejemplo, para entender lo que quiere decir la palabra padre, yo tengo que entender lo que significa la palabra madre y lo que significa la palabra hijo. Es decir, que en el lenguaje no hay términos positivos, sino que hay solo diferencias. Y el segundo principio fundamental de la lingüística estructural es que en el lenguaje
hay que el lenguaje es forma y no sustancia. ¿Qué significa esto? Les doy dos ejemplos que están tomados de Saussure. Si nosotros decimos que si nosotros jugamos al ajedrez, al jugar al ajedrez no importa que la sustancia de las piezas, no importa que sean piezas de madera o piezas de mármol o en última instancia papelitos, en la medida en que las reglas por las cuales las piezas se mueven se mantengan constantes. Es decir, la forma y no la sustancia es lo que constituye la posibilidad de jugar al ajedrez. El segundo ejemplo que da Saussure es el expreso de las 8:30 entre Ginebra y París. Si al día siguiente todos los coches del tren han sido cambiados, de todos modos sigue siendo el expreso de las 8:30. Y lo que es importante es que sea distinto del expreso de las 8 y del expreso de las 9. Es decir, que la forma es lo que constituye la posibilidad de que haya un tal expreso. Entonces, en una forma muy brutalmente simplificado, eran los principios fundamentales del estructuralismo lingüístico. Después, el punto es que este estructuralismo tenía dos problemas fundamentales, dos deficiencias fundamentales por las cuales no podía avanzar más en la determinación de sus contenidos. El primer problema es que, de acuerdo a Saussure, no podía haber una lingüística del discurso. La lingüística terminaba en la oración. ¿Por qué? Porque él decía, supongamos que yo digo, tengo pan, punto. Necesito comprar leche. Esto para Saussure era un discurso. Él lo que le entendía por discurso era cualquier secuencia lingüística que fuera más larga que la oración. Y él decía, el hecho que yo digo tengo pan y después digo necesito comprar leche, significa simplemente que es algo que depende simplemente de los caprichos del hablante, de lo que el hablante quiere decir. No está sometida a ningún tipo de regla lingüística de tipo general. O sea que no es posible que exista una lingüística del discurso. Y esto ya creaba una serie de problemas para la extensión del análisis discursivo. Porque si el discurso es algo que escapa a la posibilidad de una referencia lingüística unificada, en ese caso no puede haber un estructuralismo discursivo. Lo único que puede haber es un estructuralismo estrictamente lingüístico. Con lo cual, la posibilidad de extender el análisis del discurso en la forma que lo hacemos hoy a un campo más vasto se veía severamente limitada. Saussure había hablado de la posibilidad de que hubiera una semiología que él definía como la ciencia de los signos en general en la sociedad, pero el hecho de que esa semiología se viera limitada a el campo estrictamente lingüístico significaba que no podía ir demasiado lejos. Y después había otro problema,
Y este problema lo voy a tratar de explicar con cierto detenimiento porque mi experiencia de dar clases es que es algo que a la gente le cuesta entender. El problema era que si el lenguaje es forma y no sustancia, en ese caso, la posibilidad de mantener la distinción entre significante y significado se ve amenazada. ¿Por qué? Si hay una relación de 1 a 1 entre significante y significado, significa que nosotros al nivel del significante tenemos, por ejemplo, 5, es un ejemplo puramente imaginario, obviamente, 5 momentos. Estos son elementos del significante. Y si la relación entre significante y significado es una relación de 1 a 1, entonces tiene que haber al nivel del significado también una correlación de este tipo. Es decir, a cada elemento del significante corresponde uno y solo uno elemento del significado. Pero, de acuerdo a Saussure, el lenguaje es forma y no sustancia, como hemos visto. Y en ese sentido, hay un isomorfismo radical entre el orden del significante y el orden del significado. Pero si hay un isomorfismo radical entre los dos órdenes y el lenguaje es forma y no sustancia, yo tengo que olvidarme que esta es sustancia fónica y esta es sustancia conceptual. Y si hay ese isomorfismo radical, en ese caso los dos órdenes son uno y el mismo. Y en ese caso, la distinción entre significante y significado, que es la piedra angular de toda la teoría estructuralista del signo, se disuelve. Es decir, que finalmente el argumento llega a un punto muerto. En esa instancia, el estructuralismo primero, el estructuralismo de Saussure, encontró su límite teórico e histórico. Y allí fue cuando la transición se dio hacia un segundo estructuralismo, el que encontramos en las escuelas de Copenhague y de Praga, en el cual se va a tratar de eliminar esta dificultad inicial. ¿Cuál es la base para esta reformulación? El gran teórico de este cambio histórico fue Hjelmslev, un lingüista danés. El argumento de Hjelmslev es el siguiente: vamos a mantener un estructuralismo estricto, es decir, sin entrar en ninguno de los errores saussurianos, vamos a sostener que el lenguaje es forma y no sustancia. En ese caso, sin embargo, ¿cómo eliminar el problema del isomorfismo con el que Saussure se había enfrentado? El argumento de Hjelmslev va a ser que hay que pasar a analizar unidades menores que la palabra. Porque si ustedes tienen un signo entre significante y significado, esto es una palabra, ¿no? Pero si de pronto podemos analizar unidades más pequeñas que la palabra.
Entonces, él va a decir, es lo que se llama la escuela glosemática. Él va a decir, nosotros tenemos esta sucesión de 4 sonidos, vaca, V-A-C-E, y esta sucesión de sonidos corresponde, cada uno de estos es un fonema, es decir, un sonido. Entonces, él va a decir, nosotros podemos descomponer el concepto de vaca también en unidades menores, que es lo que él llamó glosemas. Por ejemplo, vaca yo lo puedo descomponer en unidades menores tales como animal, femenino, adulto, etc. Y como ustedes ven, si entre esta sucesión de sonidos y este concepto había una relación de 1 a 1 entre estos glosemas y los fonemas, no hay relación de 1 a 1 de ningún tipo. Es decir, que podemos definir y describir descomponer, digamos, el fonema vaca en términos que van a ser no isomórficos respecto al concepto inicial. Y entonces toda la tarea de la glosemática era redescribir las unidades significativas en términos de estas características. Ahora, esto fue lo que caracterizó al estructuralismo segundo. Y las consecuencias de esto fueron inmensas. Toda la semiología moderna que surge por ejemplo, alrededor de la obra de Roland Barthes, va a ser basada en el hallazgo yesleviano. Es decir, que una vez que yo he definido las unidades significativas en términos de glosemas y ya no en términos de significante y significado, en ese caso yo puedo pasar a describir cualquier sistema significativo, cualquier sistema lingüístico, en términos más amplios. Es decir, que las categorías lingüísticas dejaron de ser puramente lingüísticas y empezaron a ser significativas en un sentido más amplio. Por ejemplo, les he explicado antes la distinción sintagma y paradigma. Una vez que pasamos al modelo estructuralista ampliado, el de Hjelmslev, esa distinción sintagma-paradigma se puede aplicar a cualquier tipo de materia significante y no solamente al lenguaje. Por ejemplo, puedo estudiar los menús en un restaurante. Y si estudio los menús en un restaurante, ustedes encuentran que hay relaciones sintagmáticas. Por ejemplo, yo tengo que empezar por la entrada, seguir por el plato principal y terminar por el postre. No puedo empezar por el postre y invertir todas las relaciones. Pero dentro, o sea que ahí hay una relación claramente paradigmática, una relación de combinación. Pero al mismo tiempo puedo, dentro de cada una de estas categorías, establecer relaciones sintagmáticas de sustitución. Por ejemplo, si estoy con las entradas, puedo pedir abocado con prawns, ¿cómo se dicen prawns en español?
Con gambas, sí. Con gambas, o puedo elegir una ensalada, o puedo elegir otras cosas. Bueno, y no sigo con el tema porque a esta altura ya del día ya uno empieza a necesitar tener un menú. Finalmente, lo que quiero decir es que esas categorías, sintagma y paradigma, que al principio habían sido concebidas como fundamentalmente ligadas al fenómeno lingüístico, ahora empiezan a ser generalizables a cualquier materia significativa. Y cualquier materia significativa se aplica a la totalidad del campo de la significación, es decir, a la totalidad del campo social. Una vez que estamos en ese terreno, ustedes ven que incluso la distinción entre la significación y las cosas empieza a ser puesta en cuestión. Por ejemplo, es un ejemplo que tomo de Wittgenstein. Supongamos que yo estoy construyendo una pared con otro trabajador. Y en cierto momento yo le pido que me pase un ladrillo. Y después voy y pongo el ladrillo en la pared. El primer acto, pedir el ladrillo, es un acto lingüístico. El segundo acto, poner el ladrillo en la pared, es un acto extralingüístico. Y sin embargo, las dos son partes de una misma actividad, que es la construcción de la pared. O sea que la relación entre las acciones y las palabras no es una relación en las cuales las unas excluyan a las otras. Las dos van estructuradas conjuntamente. Es decir, que finalmente todo tipo de actividad social es una actividad significativa, y todo tipo de significación es algo que incluye la actividad social. O sea que entre los actos y las palabras no hay una diferencia fundamental. Y esto es importante para todo lo que voy a tener que decir después en estas 3 sesiones, porque lo que significa es que entre la significación y la acción no hay finalmente una diferencia fundamental. El discurso es simplemente la totalidad significativa que abraza tanto a las palabras como a las acciones. Y esto es el punto central de cuando hablamos de la construcción discursiva de los antagonismos sociales, que es una categoría que voy a explicar después. Lo que estamos diciendo es algo que no se refiere simplemente a las palabras, sino que se refiere también a los actos. Este fue el momento más alto, si ustedes quieren, de la tradición estructuralista, es decir, el momento en el cual el discurso se planteó como punto de referencia fundamental en la comprensión de la acción social. Hay, sin embargo, un tercer momento, que es lo que hemos llamado la transición al postestructuralismo, que estuvo dado por el hecho de que en cierto momento se vio que el modelo estructuralista puro, tal como había surgido de la escuela de Copenhague, no era suficiente. Y el problema fundamental allí fue cómo concebir la transición al cambio. Saussure había entendido muy bien que
el lenguaje cambia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, él entendía muy bien que el paradigma del cambio lingüístico, que estaba dado no simplemente por el cambio en el significante o el cambio en el significado, sino que estaba dada por un distanciamiento en la relación entre significante y significado. Por ejemplo, la palabra latina necare, matar, se ha transformado en el francés moderno en la palabra noyer, que quiere decir ahogar, matar por el agua, ¿no? Y entonces ustedes ven que ahí no es que simplemente haya cambiado el significante, mientras que el significado permanece el mismo, ni que haya cambiado el significado mientras que el significante permanece el mismo. Lo que se ha dado es un distanciamiento en la relación entre significante y significado. Eso lo entendió Saussure perfectamente. Pero él sostenía dos cosas. Él sostenía que si bien el lenguaje cambia a lo largo del tiempo, cambia muy lentamente. Y por lo tanto, si para todos los efectos prácticos, en cualquier momento que nosotros entramos en una descripción de tipo lingüístico, podemos considerar el estado del lenguaje como relativamente estable. Y de otro lado, él decía también, en lo que él llamaba el arbitrario del signo, que nadie tiene mucho interés en hacer cambiar al lenguaje. Si yo a ese animal al cual nos estábamos refiriendo, en lugar de llamarlo vaca, lo llamo bu, bueno, nadie le importa mucho que se llame vaca o que se llama bu, en la medida en que la palabra tiene un significado preciso. O sea, que él decía, nadie está muy interesado en estos cambios lingüísticos, entonces podemos pensar que el estado del lenguaje es relativamente estable. Pero si nosotros pasamos de una lingüística del lenguaje a una lingüística del discurso, entonces allí las cosas empiezan a modificarse. ¿Qué es una lingüística del discurso? Es una lingüística en la cual los fenómenos del lenguaje afectan unidades más largas que la frase. Por ejemplo, en el caso que les daba antes, tengo pan, necesito comprar leche. Eso está relacionado menos con los caprichos del hablante, como lo hubiera supuesto Saussure, y más como con la forma en que el desayuno está organizado en las sociedades en que vivimos. Es decir, que hay ciertas secuencias discursivas que van a tener importancia. Y cuando pasamos a esas secuencias discursivas, los dos presupuestos del saussurismo, que el lenguaje cambiaba muy lentamente y que el arbitrario del signo significaba que nadie tiene interés en el cambio lingüístico, empiezan a no ser verdaderos. Por ejemplo, yo digo, uso una palabra como terrorismo. Bueno, esa palabra terrorismo, desde el punto de vista lingüístico, puede ser relativamente estable, pero desde el punto de vista discursivo, el significado de la palabra terrorismo está sometido a vaivenes mucho más rápidos que lo que el sentido puramente lingüístico le hubiera asignado. La gente tiene mucho interés en que la palabra terrorismo se asocie a ciertos contenidos y no se asocie a contenidos de carácter diferente.
y hay todo un meollo ideológico ligado a la forma en que el terrorismo se define. O sea que no es que el cambio sea puramente arbitrario, el cambio empieza a ser medular importante. De otro lado, no es cierto que una palabra como terrorismo se modifique solo muy lentamente a lo largo del tiempo. La palabra terrorismo empieza a modificarse en sus connotaciones y contenidos de una manera mucho más rápida. Es decir, que con lo que nos enfrentamos es con una especie de fluctuación de carácter ideológico por la cual los términos empiezan a significar cosas muy distintas en un periodo relativamente breve. Entonces, el tercer momento, lo que podemos llamar el postestructuralismo, es el momento en que esta dimensión de cambio empieza a penetrar en el campo de la significación. Y ahí en realidad es donde empiezan los temas que quiero discutir con ustedes hoy y mañana. Este problema del cambio lingüístico se ha presentado de una manera distinta en distintas versiones. Por ejemplo, en el caso de Roland Barthes ha sido discutido en términos de la relación de las fluctuaciones en la relación entre connotación y denotación. ¿Qué es denotación? Por ejemplo, yo digo rosa. Rosa, la denotación es una flor, pero la connotación puede ser el amor. Es decir, que hay una relación entre el elemento denotativo y el elemento connotativo. Lo que Roland Barthes intentó estudiar es en qué medida hay un sentido denotativo último que se mantiene en todos los casos, o en qué sentido esa denotación no es en realidad la primera de las connotaciones, es decir, que lo connotativo penetra todo sistema de significación. Esto, en el caso de Derrida, fue estudiado desde el punto de vista de la deconstrucción, es decir, de mostrar cómo ciertos términos finalmente se fundan en asociaciones que no son de carácter necesario. Y en el caso de Lacan, esto fue lo que se llamó la lógica del significante, acerca de la cual voy a decir algo en las próximas sesiones. Es decir, que la transición a lo que se puede llamar una óptica postestructuralista tuvo lugar de modos bastante diferentes. Yo todavía tengo tiempo, ¿no? Tengo 15 minutos, creo, para más o menos. Sí. Lo que yo voy a hacer en lo que queda de esta sesión, entonces, es explicarles la forma en que yo en mi trabajo he tratado de desarrollar esta estrategia postestructuralista. Y para eso voy a introducir las categorías de significante vacío y de hegemonía, con lo cual también vamos a hacer la transición al análisis político, que es lo que nos va a ocupar en las próximas dos sesiones. El punto de partida es la lógica saussuriana, tal como se las he presentado a ustedes hace un momento. La cuestión es
como sabemos ya, que en el lenguaje, pero por extensión en toda estructura significativa, hay diferencias y no términos positivos. Recuerdan el ejemplo que les di antes, padre. Para entender lo que padre significa, tengo que entender lo que significa madre, hijo, etc. Y cómo todos los términos del lenguaje se relacionan diferencialmente entre sí, en cada acto individual de significación, la totalidad del lenguaje está implícito. ¿Está claro? Entonces, si esto es así, yo lo que necesito es definir los límites del lenguaje. Vamos a tratar de explicar esto. Supongamos que tenemos un lenguaje como este, constituido por 5 elementos. Si esto es así, cada uno de estos elementos, si el lenguaje es forma y no sustancia, y si el lenguaje es diferencial y no tiene términos positivos, cada uno de estos elementos presupone todos los otros. Cada elemento, como padre, en nuestro ejemplo, significa lo que significa simplemente por sus diferencias con madre, hijo, etc. Y la totalidad del lenguaje, en ese sentido, es una totalidad estructurada. Si esto, sin embargo, es así, esto significa que yo lo que necesito para definir el significado de cualquier término es la totalidad del lenguaje. Pero la totalidad del lenguaje significa la definición de los límites del lenguaje. Es decir, solo si el lenguaje es si la estructura significativa es una totalidad cerrada, yo puedo definir el sentido de los distintos elementos que la componen. Es decir, que yo necesito la totalidad del lenguaje y la totalidad del lenguaje se define a través de sus límites. Y eso ya nos crea un pequeño problema, porque para determinar los límites del lenguaje, yo necesito saber lo que está más allá de esos límites. Por ejemplo, Hegel decía que para ver el límite de algo, yo tengo que ver lo que está más allá del límite. Si no veo lo que está más allá del límite, tampoco puedo ver el límite. Pero lo que va a estar más allá del límite va a ser otra diferencia. Y si este es el sistema de todas las diferencias, en ese caso, esa diferencia tendría que ser interna al sistema y no externa al sistema. Ven claramente el argumento. En ese caso, si yo no puedo definir esto como un elemento que sea externo al sistema, no puedo definir los límites del sistema. Y si no puedo definir los límites del sistema, no puedo definir tampoco el sistema. Y allí entonces es cuando nos encontramos con un problema serio, porque este elemento está indefinido entre el adentro y el afuera. ¿Cuál es la salida de esta dificultad? La única posible salida es si este elemento no es simplemente una diferencia más, sino que participa de la naturaleza de una exclusión. Es decir, que este elemento, y con eso empezamos a acercarnos a la noción de antagonismo, este elemento está relacionado con todos los otros elementos sobre la base de una exclusión.
Por ejemplo, después voy a dar un ejemplo que va a aclarar, espero, todo esto mucho más, pero tratemos de definirlo primeramente de manera teórica. En el curso de la Revolución Francesa, Saint-Just dijo la unidad de la República es la exclusión de todo lo que se opone a ella, es la destrucción de todo lo que se opone a ella, es decir, el complot aristocrático. Es decir, que la unidad del campo republicano solo se constituye sobre la base de la exclusión del complot aristocrático. Es decir, que el complot aristocrático participa de la naturaleza de una exclusión. Para darles otro ejemplo, en el curso, a principios del siglo XX, Edward Bernstein, el socialdemócrata, dijo que la unidad de la clase obrera alemana había sido simplemente el resultado de las leyes antisocialistas de Bismarck, porque las leyes antisocialistas habían creado la unidad del campo republicano. Una vez que fueron abolidas, el campo republicano, la clase obrera alemana empezó a dispersarse en una pluralidad de sectores. O sea que su unidad era el resultado de una exclusión. Bueno, aparentemente nosotros hemos resuelto el problema, pero no sean demasiado optimistas porque hemos resuelto el problema sobre la base de crear un problema todavía mucho más complicado. La dificultad es la siguiente, que respecto al elemento excluido, todos estos elementos no son simplemente diferenciales, sino que se equivalen los unos a los otros en su rechazo común del elemento excluido. Y una relación de equivalencia es exactamente lo que subvierte, lo que socava una relación de diferencia. O sea, que ustedes tienen un tipo de relación que a la vez que crea la posibilidad diferencial entre los elementos, la socava a través de la relación equivalencial entre esos elementos. Ahora, una relación, una entidad que se constituye en esta especie de tierra de nadie entre la equivalencia y la diferencia es exactamente una identidad que no logra constituirse plenamente. Y entonces allí es donde nosotros tenemos un cierto problema, que es un problema que ahora con ejemplos va a aclararse más en un momento, pero que al mismo tiempo vamos a tener que volver una y otra vez en estas presentaciones hoy y mañana. La dificultad es que esta relación constituye a la totalidad sistémica, que como hemos visto es una condición de la significación, como un objeto que es a la vez imposible y necesario. Es necesario porque nosotros sabemos que sin esta totalidad significativa no habría la posibilidad de constituir ninguna identidad. Pero de otro lado, ese objeto necesario es imposible porque la relación entre equivalencia y diferencia es una relación que no logra plasmarse nunca en una identidad estable. Es decir, que finalmente tenemos un objeto, es un poco como en el caso de Kant, el noumeno, que es un objeto a la vez necesario y a la vez imposible. Es un objeto que solamente se muestra a sí mismo
a través de la imposibilidad de su representación adecuada. Y el objeto A, en la teoría psicoanalítica de Lacan, a la cual voy a volver mañana, también presenta las mismas características. Bien, yo creo que ya es la explicación, esta es lo suficientemente abstracta como para que nos merezcamos un ejemplo concreto en el cual va a ser aclarada. Y espero que todo esto resulte más claro a partir de ese momento. Supongamos que nosotros tenemos un grupo de personas que viven en una cierta localidad y que en cierto momento empiezan a pedir a la municipalidad que se establezca una línea de ómnibus que los lleve desde el lugar en que la mayor parte de ellos viven al lugar donde la mayor parte de ellos trabajan. Esto es una demanda puntual. Ahora, la demanda puede ser satisfecha, y en ese caso es el final del problema. Pero la demanda puede no ser satisfecha. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Que esta gente empieza a ver que de la misma manera que la demanda de ellos no ha sido satisfecha, hay otras demandas en la misma localidad, por ejemplo, demandas acerca de habitación, demandas acerca de escolaridad, demandas acerca de suministro de agua, etcétera, que tampoco son satisfechas. Entonces, entre todas esas demandas empieza a establecerse un cierto tipo de solidaridad. Esa solidaridad es exactamente lo que nosotros llamamos en nuestro análisis equivalencia. O sea, las demandas son diferenciales, pero al mismo tiempo son equivalentes respecto a algo que las está negando a todas ellas. O sea, que nosotros tenemos una primera demanda, llamémosla demanda 1, que es una demanda por transporte. Pero esta demanda 1 ocurre en un cierto lugar en el cual hay una demanda 2, por ejemplo, demanda por habitación, que tampoco está satisfecha. Y entonces empieza a crear así una pluralidad de demandas, cada una de ellas es específica, pero cada una de ellas establece una relación de equivalencia con las otras. ¿Cuál es la posibilidad de que este clima de fermentación social que empieza a existir en esta zona se cristalice? Es solamente si una demanda particular, por ejemplo la demanda 1, establece un privilegio en el sentido de que esa demanda pasa a representar la totalidad de la serie de las otras demandas. Es decir, que de alguna manera esta demanda es la que cristaliza la unidad de todo un campo que está dividido frente, por ejemplo, al poder. Es decir, en cierto momento hay una fijación en relación con un significante único. Volviendo por un momento a nuestro esquema abstracto anterior. Si nosotros encontramos que esta totalidad es una totalidad que es un objeto a la vez imposible y necesario, como habíamos dicho, la única posibilidad de que ese objeto imposible y necesario acceda al campo de la representación es si una demanda particular, si un elemento particular
asume la representación de toda una serie que le es, que es incompatible con la identidad particular y que sin embargo la identidad particular la encarna. Por ejemplo, si ustedes tienen en economía la posibilidad de que una tiene que representar el valor económico. Ahora, el valor de las mercancías, es decir, el tiempo de trabajo invertido en la producción de esas mercancías, no se puede representar directamente. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de representación? Solamente si una mercancía particular, el oro, sin dejar de ser una mercancía particular, asume la función de representación general del valor. O sea, que ustedes tienen que un elemento particular asume la representación de esa totalidad. En nuestro ejemplo político es exactamente lo mismo con lo que nos vemos confrontados. Es decir, una cierta demanda particular en cierto momento asume la representación del todo. Por ejemplo, en Polonia, en los años 80, la demanda de los obreros de los astilleros Lenin en Gdansk, de las cuales surgió Solidaridad, al principio era simplemente una demanda particular ligada a las condiciones locales. Pero por el hecho de que esa demanda ocurre en una sociedad en las cuales muchas otras demandas sociales no eran satisfechas, esas demandas particulares asumen la representación de un todo, de una cierta totalidad. Ahora, una demanda que asume la representación del todo es exactamente lo que nosotros llamamos una demanda hegemónica. La hegemonía es el hecho de que una cierta demanda asume la representación de ese todo. Y al mismo tiempo esa demanda, como ustedes se dan cuenta, pasa a ser casi espontáneamente un significante vacío. ¿Qué significa significante vacío? Ya tienen ustedes todos los elementos en los que hemos discutido antes para entender de qué se trata. Sería un significante al cual no corresponde ningún significado preciso. Y esto es exactamente lo que se da en esta situación. Al comienzo, esta demanda tiene un significante muy preciso, que es la demanda, en nuestro ejemplo, de transporte. Pero si la demanda de transporte pasa a ser el significante de toda esta serie, cuanto más esta serie se va extendiendo, menos aparece ese significante ligado al significado preciso que fue el punto de partida. Entonces, significante vacío, significante hegemónico, son términos que se sustituyen el uno al otro. Y si ustedes comparan este modelo muy teórico que hemos planteado anteriormente con este modelo concreto que estamos presentando ahora, ustedes ven que es exactamente el mismo modelo. Es decir, los mismos rasgos estructurales están presentes allí. Está primero la exclusión del sistema de poder, que aquí es la exclusión de este significante. Está, en segundo lugar, que cada una de estas demandas aparece penetrada por la doble lógica de la diferencia y de la equivalencia. Cada una es específica, pero al mismo tiempo cada una se equivale con las otras. Y acá nosotros teníamos la relación también equivalente
y diferencial entre los distintos elementos. Tercer lugar, nosotros tenemos que un elemento asume la representación del todo. Y es exactamente lo que habíamos visto también en este caso, que un elemento asumía esa función de cristalización hegemónica. O sea, que con esto hemos llegado a lo que me parece que es el centro de todo análisis político, que es la construcción de identidades hegemónicas. Ahora, todo esto implica una serie de análisis políticos más específicos, y a eso es que vamos a dedicar las 2 sesiones de mañana. Entonces yo me detengo aquí. Bien, sobre lo que se acaba de exponer, pues inicia un turno de intervenciones. Solo tenéis que levantar la mano y se acercará el micrófono. A menos que todo el mundo esté de acuerdo. No, ya alguien que no está de acuerdo. Sí. No es que no esté de acuerdo, quería preguntar por comprenderlo mejor. Yo me he perdido un poco en el sistema buscando los límites. Que me he perdido un poco, sí. Bueno, en 2 cosas. Uno, en los límites del sistema, en el sentido de que para saber los límites del sistema había que ver más allá, porque si no ves más allá todavía no ha llegado al límite, supongo, sí. Y que una vez que llegas al límite, pues te encuentras que ese límite, no sé si es por ahí por donde iba, tiene que tener una relación forzosamente también con el sistema al que limita, con lo cual sería una sucesión imposible, porque tendrías que conocer la relación con todos los sistemas posibles. No sé si por ahí iba el tema, o dónde se acababa el límite porque había un antagonismo. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, lo que no sé por qué le llama significante vacío, porque vacío, parece que la palabra vacío significa que no hay nada, cuando, sin embargo, realmente ese significante vacío lo que hace es estar lleno de muchos significados, sean todos lo imprecisos que sean, pero lo que hace es como una esponja, según yo he entendido, al ser hegemónico, absorbe toda una serie de equivalencias o de lo que sea, las representa y, por lo tanto, significa muchas cosas. Entonces, eso es lo que quería que me... Bueno, yo creo que es realmente importante. Ahí habría que hacer una distinción que se hace en lógica entre lo intencional y lo extensional. Un significante vacío es un significante que, por un lado, intencionalmente es cada vez más pobre, pero extensionalmente cada vez más rico, que es lo que me parece que usted está señalando muy bien. Es decir, desde el punto de vista de las demandas que ese significante cubre, son cada vez más demandas. O sea, desde el punto de vista de su extensión, ese significante se enriquece todo el tiempo. Pero, de otro lado, desde el punto de vista de la intención, o sea, del contenido interno concreto, pasa a ser cada vez más pobre, porque si tiene que cubrir todas estas demandas, entonces no puede ligarse a un contenido preciso. Entonces, ahí yo creo que es el doble proceso que se da. Por ejemplo, esto mismo se ha estudiado desde una perspectiva teórica distinta en la teoría de los conjuntos. Por ejemplo, si yo digo el conjunto tal y yo nombro al conjunto, ese acto de nombrar al conjunto no puede ser parte del conjunto mismo.
O sea que de alguna manera yo creo que ellos están haciendo un análisis que hay, lo hemos hecho aquí desde el punto de vista de la lingüística estructural, pero podría hacerse desde el punto de vista de la set theory, de la teoría de los conjuntos también de la misma manera. Respecto al problema primero que usted planteó, no sé si entendí bien el argumento acerca del límite. De alguna manera yo creo que el problema del límite no es distinto del problema que acabamos de discutir en este momento, porque el problema del límite es que aquello que está más allá del límite tiene que definir la totalidad de lo que está dentro del límite. O sea que no es simplemente un elemento más que está fuera del límite, sino un elemento que nombra un exterior respecto a lo que sería una totalidad inclusiva. Entonces, si ese es el caso, yo creo que por definición el elemento de límite no puede ser un elemento al mismo nivel de definición de los que están adentro, es decir, no puede ser simplemente un elemento más. Ese es básicamente el argumento, que es, creo, el argumento que hacía Hegel también en la lógica, con un matiz un poco distinto, pero básicamente va allí. No sé si eso estoy respondiendo a su punto. Sí, en parte sí. Yo lo que planteaba es que ese elemento, aunque no sea un elemento más, en el momento en que hace referencia al sistema que limita, pasa igual como las partes del sistema. Decía usted que cualquier parte del sistema, como se relaciona con los demás, implica conocer el sistema entero para conocer su significado. O sea, la individualidad de alguna forma no puede existir sin el todo. Sí. Entonces, el fuera del límite tampoco puede existir sin lo que está limitando. Bueno, ese es exactamente el problema. Es decir, lo que está más allá del límite no puede definirse ni en términos del interior ni en términos del exterior. Eso es un poco la cuestión en otros términos, de la paradoja de Russell. Yo creo que es básicamente el mismo argumento, ¿no? Sí. Bueno, eso nos llevaría... Quizás lo que pasa es que no puede haber límites, ¿no? Porque, ¿Cómo? Que quizás que no pueda haber límites o nunca se puedan encontrar los límites, porque fuera siempre tiene que haber algo que está relacionado con el límite, porque si no estaría la nada, y la nada por definición parece que no puede existir. Sí. Estoy de acuerdo. Y en cuanto al otro tema del vacío, quizás he querido entender que lo que le ocurre cuando va ganando en extensión, quizás lo que pierda el significante vacío es relación directa con la práctica o quizá con la realidad. Quizá sea aquello como... Llega un momento cuando un principio es muy general, todo el mundo está de acuerdo en el principio, no sé, como en el principio de justicia, por ejemplo, o en el juicio de satisfacer las demandas sociales, pero cuando esto es muy grande, entonces el problema viene a ser en exactamente qué justicia. O sea, o si vamos a poner el ómnibus o el autobús, todo el mundo está de acuerdo en que quiere poner un autobús, pero a lo mejor luego el problema es dónde pone la parada, si aquí o allí, ¿no? Quizás ese... Sí, el problema eso voy a hablar mañana, ¿no? Pero el problema del vacío, en el caso del significante vacío, no es nunca un problema formal. Por ejemplo, no es nunca un problema de ausencia de contenido, sino de significación de una ausencia. Es decir, esta distinción yo creo que es muy importante. Por ejemplo, uno puede decir la ética kantiana es una ética formalista, y en ese sentido es una ética vacía, pero la forma es ya un cierto tipo de contenido. O sea que no es la idea de la vacuidad en el sentido que estamos utilizando nosotros el término. Si me espera hasta mañana, le voy a explicar todo este argumento mejor. Bueno, yo quisiera volver sobre el tema del límite, porque
vamos a ver, según el modelo teórico, tenemos un sistema de diferencias. Pero ese sistema de diferencias solo puede funcionar si el sistema es cerrado, porque si no, si el sistema es cerrado, ¿no? Ahora, para cerrarlo, tiene que haber algo externo que en oposición al cual el sistema se cierra. Hasta ahí estoy reconstruyendo lo que ha dicho, ¿no? Claro, pero luego cuando algo se opone para cerrar el sistema, entonces el propio sistema se modifica, porque entonces pasa a ser de un sistema de diferencias a un sistema de equivalencias. Bien, pero el problema es que las equivalencias no son identidades, como las mercancías, ¿no? Que las mercancías pueden valer lo mismo y expresado en dinero o en oro, su precio es el mismo y sin embargo pues los zapatos no son los sombreros, ¿no? Por lo tanto no es un sistema de identidades sino de equivalencias. Ahora, con esto lo que hemos hecho es transformar un sistema en otro, un sistema de diferencias en un sistema de equivalencias y por lo tanto es convocado de nuevo la exigencia del límite. ¿Cómo cerramos entonces el sistema de equivalencias que antes era considerado, sin considerar el problema del límite, un sistema de diferencias? Ese problema yo no creo que tenga una solución lógica, en el sentido de que se encuentre una cuadratura del círculo por el cual la equivalencia reemplaza enteramente a la diferencia. Yo creo que las dos están allí coexistiendo y el hecho de que haya esa coexistencia, que siempre la coexistencia de una tensión, significa que finalmente no hay sistema. En última instancia, hay sistematicidades, que es algo distinto. Hay formas parciales de cierre, pero esas formas parciales de cierre nunca digamos, cuajan en un cierre total. No sé si usted está de acuerdo con ese argumento. Ese yo creo que es el argumento central que las corrientes que hemos llamado postestructuralistas están haciendo. Es decir, que finalmente nosotros tenemos lógicas de el cierre parcial, pero no tenemos cierre en el sentido estricto del término. Digamos, si nosotros tuviéramos un cierre completo, en ese caso el orden de lo conceptual se habría realizado plenamente. Pero por el hecho de que nosotros no tenemos un cierre completo, es por lo cual lo conceptual va a tener que ser sustituido por lo nominal, que es lo que voy a tratar de explicar mañana. Es decir, una conceptualidad total sería una totalidad que no se definiera a partir de un nombre, sino que se definiera ella misma como conceptualidad. Y eso es lo que no creo que es posible. Incluso en formas más, por ejemplo, uno piensa Spinoza, que trataba de definir una conceptualidad total. El momento final, Dios o la naturaleza, tenía que ser un nombre y no un concepto. Ahora, eso yo creo que tiene en el tipo de análisis que estamos haciendo una aplicación mucho más vasta, porque eso significa que lo nominal tiene un efecto de sutura a lo cual lo conceptual no puede aspirar. ¿Está claro lo que digo? Sí, pero entonces hay un problema. Sí, bueno, muchos. Bueno, sí, pero digamos que en un sentido, digamos, habría que referirse, digamos, a Gödel y al teorema de la incompletud, ¿no? Sí. De todo sistema formal. Sí. Pero en otro sentido es que esa referencia al sistema, para poder hablar precisamente de aquello que oponiéndose lo determina, sí, que nos lleva a la sistematicidad,
habría que leerla entonces también en el sentido un poco del Wittgenstein, del Tractatus, que dice, Sí. este andamio nos sirvió para llegar al punto de dejar el sistema ir a la sistematicidad, pero ahora lo desechamos, ¿no? Y bueno, yo creo que exactamente es el tipo de estrategia a la que uno está obligado en embarcarse. Sí, estoy de acuerdo. Vale. Sí, una pregunta. Veo que, o sea, sigue usted apelando, digamos, a términos lingüísticos filtrados también por el lacanianismo, con la noción de un sistema que a la vez, bueno, que es cerrado contingentemente porque depende de un elemento exterior, en fin, este tipo de cosas de las que hemos estado hablando. Me pregunto si hay algo que ganar reconceptualizando o intentando, digamos, repensar lo que usted propone aquí, que bueno, ya lo propone en Hegemonía y Estrategia Socialista, ya en aquel libro y tal. Pensándolo a través, por ejemplo, de otros esquemas conceptuales, estoy pensando en Deleuze, donde la diferencia no es tanto digamos, el elemento interno o externo al sistema, el externo que ancla la significación y crea equivalencias, etcétera, sino es, bueno, cuestiones de virtualidad o realidad o positividad, o por ejemplo Alain Badiou con la noción del acontecimiento como algo que, digamos, que ancla el sistema, ¿no? Como un punto, digamos, repentino que parece como que organiza a su alrededor. Me explico, me parece que no sé si estoy en lo cierto, podrían ser, digamos, cuestiones o sea, modelos análogos. ¿Hay algo que ganar utilizándolos? ¿O cree usted que es conveniente continuar, digamos, con los términos que está utilizando? Es decir, James Liu, el estructuralismo, el lacanianismo. ¿Me explico? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Badiou, bueno, el punto de desacuerdo fundamental es que para él, bueno, es un gran amigo, hemos discutido muchas veces acerca de estos temas, es que él crea un corte radical entre lo que él llama la situación y el acontecimiento, que yo creo que no puede plantearse en esos términos. Por ejemplo, en el análisis que he hecho, no hay una situación porque este elemento exterior a la situación es constitutivo de la situación misma. Entonces, desde ese punto de vista no puede haber algo que sea tampoco un evenement, un acontecimiento puro. Es decir, que el acontecimiento siempre va a estar teñido de algún otro tipo de cosas. Bueno, eso sería una cosa interesante ver en qué medida este tipo de análisis y el análisis de Badiou se superponen o no se superponen. Yo creo que no se superponen completamente por lo que le estoy diciendo, es decir, porque yo creo que no hay nada que sea un evento puro, un acontecimiento puro. Mientras que Badiou piensa que hay la posibilidad de un acontecimiento puro. Yo creo que lo que se da es una situación que siempre mezcla el acontecimiento y la situación, y eso es exactamente la lógica hegemónica en el sentido que la entendemos nosotros. Respecto a Deleuze, ahí yo creo que la cuestión se plantea de una manera bastante distinta. Es decir, Deleuze, como usted sabe, rechaza la teoría lacaniana en algunos aspectos centrales, aunque la acepta en otros aspectos. Yo en general estoy más cerca de la posición de Lacan que de la posición de Deleuze, pero la posición de Deleuze es sumamente interesante, ¿no? Eso tendría que ser otro seminario, analizar la contribución de Deleuze a la teoría del cambio en el
pensamiento contemporáneo, ¿no? No puedo decir mucho más que eso. ¿Alguna cuestión más? Pues bien, si no la hay, mañana finalizaremos el seminario con 2 conferencias que más o menos serán de 6 a 7. Haremos un descanso de 15 minutos. Otra conferencia más y acabaremos con un debate sobre los contenidos que se expongan en ambas intervenciones. Así que, pues nada, os remito a mañana a las 6 de la tarde. Muchas gracias.